Bueno, un poco para ubicarnos en la coyuntura social, económica, política, cultural de la Venezuela de los finales de los 70 y inicio de los años 80, en los que Entendido surgió, época en la que Entendido surgió. Sí me gustaría hacer un comentario general. Era que eh, digamos que Venezuela para mí siempre ha sido el país del pero. Es decir, nosotros siempre decimos o reconocemos una cosa que ha sido, que es buena, pero siempre aparece un pero. Y en ese sentido, pues, quisiera eh, decir y hablar y platicar sobre esa coyuntura. Entendido surgió en un país en que era democrático, ciertamente democrático. eh, Elegíamos a nuestros mandatarios, a nuestros presidentes, muy presidencialista, una época de mucho presidencialismo. Es precisamente en el año 80 donde comienza el gobierno de Luis Herrera Campins, un gobierno demócrata cristiano, y es una democracia débil, es una democracia eh, que podríamos decir conservaba aún muchas lacras y muchas deficiencias y vínculos con nuestro pasado dictatorial. Por ejemplo, la famosa ley de vagos y maleantes, que se continúa aplicando, los atropellos de la policía, los allanamientos a los lugares públicos, las alcabalas en la propia ciudad de Caracas y fuera de Caracas cuando uno viajaba hacia el interior, y un sector público muy deficiente desde el punto de vista de su burocracia. Eh, Venezuela en esa época también una sociedad muy conservadora. Eh, Siempre fue ha sido y es una sociedad muy conservadora, dominada por la doctrina de la Iglesia Católica. Por tanto, la forma y la manera de pensar del venezolano como ciudadano y como sujeto de derecho está muy sujeta a esa mentalidad conservadora. Por ello es un país donde había mucha exclusión y mucha discriminación. Es decir, había el tema de la igualdad, en aquellos tiempos como ahora, era un tema crítico, y en gran parte las demandas de Entendido estaban fundamentadas en ese no reconocimiento de la igualdad y la manera discriminatoria como los venezolanos y el pueblo en general se trataba mutuamente. Yo creo que hay un detalle muy importante a destacar, es que nosotros no éramos un país migrante. Nosotros más bien éramos un país receptor de gran cantidad de personas que venían, por ejemplo, del llamado Cono Sur, huyendo de las dictaduras de aquella época, y el venezolano no migraba. El venezolano viajaba por placer, el venezolano viajaba a comprar. Económicamente el país estaba boyante. Era el país, eran los finales del país del dólar a 4.30, de aquel llamado está barato, dame dos, el famoso está barato, dame dos. Entonces era un país donde teníamos muchas facilidades de viajar y de intercambiar con otros países, ¿no? Es precisamente en ese periodo que ocurre el Viernes Negro y esa famosa fortaleza del Bolívar se desmorona y comienza lo que podríamos decir la gran crisis de Venezuela, ¿no? En ese momento, durante ese primer gobierno demócrata cristiano, o ese segundo gobierno demócrata cristiano, perdón, es que se desmorona por completo la economía y
y comienza toda la crisis. La participación de la sociedad civil era muy escasa, no había una movilización muy importante de grupos de derechos humanos, de mujeres, del feminismo. Es la época en que comienzan a surgir, y entre ellos, Entendido. Yo siempre pensaba y siempre decía que la mentalidad nuestra del venezolano hacia atender los problemas de la comunidad tenían un tinte muy caritativo que venía de las iglesias, un tinte muy fundacional relacionado a la ayuda al prójimo, pero no del empoderamiento, por ejemplo, y de hacer que el venezolano se reconociera a sí mismo como un sujeto de derechos. La motivación del surgimiento de Entendido se da fundamentalmente por el conocimiento, es decir, nosotros por esa posibilidad de viajar y de estar en otras latitudes donde el movimiento homosexual estaba en plena efervescencia, pudimos conocer de cerca la importancia que tenía el salirse del closet, dar la cara y reclamar a la sociedad, al gobierno y al Estado nuestros derechos. El ámbito en el que nosotros vivíamos no era comunitario, era fundamentalmente lugares de diversión en los que íbamos en las noches a encontrarnos con otras personas. Había mucho atropello policial, mucho abuso de la policía. Los medios de comunicación eran realmente insolentes y muy degradante el trato que le daban a la homosexualidad. Teníamos muchos problemas también con la llamada pseudociencia y en general la ley misma, porque seguían aplicando la ley de vagos y maleantes que afectaba muchísimo a las personas trans y a algunos hombres homosexuales. Por tanto, la motivación estuvo en una explosión global que también se dio aquí. Además, nosotros, como recientemente pude conversar con una persona, teníamos lo que llaman el pupitre, teníamos la formación. Muchos de nosotros éramos abogados y profesionales egresados de la Universidad Central de Venezuela y otros centros importantes de estudios del país, y eso nos permitió congregarnos y conversar y decir que había una necesidad de respuesta. No obstante, entendíamos que había lo que llaman mucho que perder, porque salirse del closet significaba muchos desafíos que estaban relacionados a la familia, al trabajo, al vivir en comunidad, incluso de enfrentamientos con la ley, ¿no? Confrontaciones con la ley. Por tanto, la motivación surge de esa necesidad de responder y de dar la cara para de alguna manera comenzar a detener los atropellos y los abusos. Yo diría como logros, ¿qué es lo que nosotros podemos ver como logros de la época? Yo creo que una cosa importantísima fue la visibilidad, dar la cara. Había que dar la cara. Dando la cara se mostró una nueva visión de lo que somos los hombres homosexuales. Ya no era el ruin, el personaje que ataca niños, el personaje corrupto, el personaje que opera en la sombra. No, éramos hombres que vivíamos libremente, que reclamábamos y expresábamos la necesidad del respeto de nuestros derechos. Era un nuevo hombre que daba la cara en la sociedad con su orientación sexual y planteándola ya no solamente como un tema que está relacionado a perversiones sexuales, sino al ámbito político y como sujetos de derecho. Entonces yo creo que ese logro de dar la cara y la visibilidad y de plantear la homosexualidad como un hecho político dio un gran paso. Es decir, pudimos, y por eso a veces nos marcan y nos dicen que somos como el surgimiento de la movilización homosexual en el país, que somos la génesis del movimiento en el país, porque fuimos los primeros que realmente hicimos un planteamiento político, un planteamiento social, un planteamiento cultural, un planteamiento incluso hasta económico,
de la necesidad de que la homosexualidad, incluso la discusión de si se integra, si forma parte, si el gueto, que si la comunidad, de cómo convivir con el otro y con el opresor, y de cómo manifestarse de forma que se oriente en una perspectiva de derechos. Actualmente, bueno, yo diría que actualmente me encuentro en lo mismo, es decir, más maduro, más claro, más preciso también en lo que quiero y persigo, pero siempre comprometido, digamos así, con la causa de la comunidad LGBTQ+. No hay que olvidar que nosotros en el año 83, entendido, cerró puertas, por decirlo de alguna manera, fuimos muy afectados por la epidemia del VIH. La mayoría de los líderes y las personas comprometidas y que formaban parte de Entendido se afectaron con el VIH. Muchas personas murieron. Fue realmente una crisis que nos obligó en ese momento a pensar en la necesidad de responder también a esta problemática. Sin embargo, habían sido pocos años de fortalecimiento y de empoderamiento del 80 al 83. Ya en el año 86, con un grupo de hombres homosexuales, decidimos crear Acción Ciudadana contra el SIDA, ACSI, que es la organización en la cual milito actualmente también, y donde no solamente vemos el lado clínico o los aspectos de salud que tiene que ver con los derechos de la persona, sino que también todos los aspectos de derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI y el porqué de su vulnerabilidad ante la epidemia, dado la situación de opresión y represión en que por lo general viven incluso actualmente en este año 2023. Entonces, la epidemia orientó muchos años de trabajo en el tema de VIH. Hicimos vida de organización, pudimos fortalecer una respuesta, pudimos fortalecer servicios, pudimos fortalecer políticas públicas a través del uso del amparo constitucional y del reclamo de derechos humanos, lo que le dio una gran fortaleza a las personas con VIH para seguir adelante y para responder a la epidemia y ser solidarios también con aquellos colegas, amigos, familiares afectados.